Ya. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Primero, yo había leído de que había que ver el patrón general de los gases. Y también teníamos que la posición recomendada también era antero-posterior. No, sí. Y que había que ya ver, a ver, espera. Ya. Ya había que ver el patrón de los gases, también identificarse ya calcificaciones y masas o tejidos blandos del correcto orden de los órganos. En el caso de Claudia Salinas. ya. Claudia Salinas. Sí, doctora. La misma pregunta. ¿Qué indicaciones para una radiografía de abdomen? Se debe ver si es que hay, bueno, digamos que en dolor abdominal agudo, digamos, se debe ver si es que hay, localizar los catéteres intraabdominales, también ver si es que hay algún cuerpo extraño que haya ingerido el paciente. También se puede ver si se puede hacer el seguimiento de cálculos, o sea, el de litiasis, si es que hay litiasis. También se debe ver si es que hay una obstrucción intestinal y en el caso de una desvalvulación sirve para su control. Ana Ibilca. Sí, doctora. Pregunta, indicaciones de una radiografía de abdomen. Ya, yo leí que en caso de que pueda haber una posible obstrucción intestinal y para poder valorar el aire intestinal, en caso también de sospechas de perforación, y si es que tal vez la persona ha podido ingerir, ¿no?, algún cuerpo extraño, tal vez algún metal. En caso tal vez de patología renal, puede haber también cálculos radiopacos y en caso de válvulo intestinal también. Entonces, las indicaciones de la radiografía simple de abdomen se va a presentar cuando tenemos dolor abdominal. Sí, sobre todo para pacientes que estoy sospechando una perforación de víscera hueca, pacientes que los han acuchillado, ¿no? Pacientes que de repente están sospechando de una úlcera gástrica, una úlcera en cualquier línea que se ha podido perforar, ¿no? Entonces le voy a pedir al paciente de pie, ya saben que por gravedad del aire va a subir y va a pasar el aire de intestinos hacia cavidad peritoneal, un neumoperitoneo, ¿no es cierto? ¿Cuándo más? Cuando estoy sospechando una obstrucción intestinal. Si es un paciente que va a venir a tu consultorio, a tu posta, que es el paciente 8 Chorco, lejísimos, ¿no? Donde tiene antecedente de ser operado y no elimina ni heces ni gases, ¿no? Un abdomen muy distendida, lo percutes, timpánicos, una obstrucción intestinal. La ecografía no. Primero porque no te va a ayudar, el gas es enemigo de la ecografía. Tienes que pedir una radiografía de abdomen con el paciente parado, ¿sí? Cuando sospecho una patología renal o vesical, donde puedo ver, por ejemplo, los cálculos, ¿no? Los cálculos radiopacos, recordemos que hay cálculos de alguna sustancia que no se va a ver. ¿Sí? La detección de cuerpos extraños radiopacos, como han dicho sus compañeras, que se lo ha podido comer, ¿no?
o alguna costumbre, ¿no? Alguna costumbre, no sé, pues porque a veces encontramos hasta botellas, encontramos instrumentos que se han metido por atrás, entonces sus gustos, ¿no? No está indicado el traumatismo abdominal, porque el paciente, si es un traumatismo, lo más probable que en un traumatismo sea una laceración de víscera maciza, o sea, que se haya roto el hígado, se haya roto el vaso, entonces tengo que ver si hay líquido libre, y para líquido libre es ecografía, es ecofast todavía, ¿sí? Entonces, como vemos acá en la radiografía simple, la técnica es, o la provisión estándar es la incidencia anteroposterior, ¿no? Donde el paciente se encuentra echado o en decúbito supino. Se dan cuenta que el tubo está delante del paciente y la va de hacia adelante, hacia atrás, anteroposterior. Se dan cuenta porque es importante conocer las partes del equipo para entender cómo es la incidencia, ¿sí? Entonces, hay criterios de una buena calidad de una placa de abdomen. ¿Qué me puedes decir, Viviana Ale? Sí, doctora, disculpe la pregunta. Criterios de calidad de una radiografía de abdomen. Encontré de inclusión desde diafragmas hasta esta inclusión desde el diafragma hasta la sínfisis del pubis, donde observamos la cúpula hepática, también el hemidiafragma izquierdo, pared abdominal lateral, sínfisis del pubis, que está enumerado hacia abajo, y a veces en pacientes obesos esto no es posible. De ahí debe ser bien penetrada para permitir ver estructuras. Los bordes de los psoas en forma nítida. Tomarlas en apnea respiratoria. Al final de la expiración, un segundo, tiene que ser sentada, igual distancia desde los bordes de las paredes abdominales y colimada las cúpulas diafragmáticas, y donde se muestra también la sínfisis púbica, doctora. Gracias, Viviana. Britney Cáceres, ¿algo más que puedes agregar? Britney Cáceres Apaza. Sí, ¿No doctora. Sí, ¿Puedes estoy agregar presente, algo más? doctora. ¿O estás de acuerdo? A ver, resumen lo que he dicho. Columna vertebral en el centro de la imagen y que divida el abdomen en dos partes iguales. Nada más. Entonces, como vemos acá, en esta plaquita, entonces, para que haya una buena representación, tengo que ver que esté completa, ¿no? Tengo que ver desde el borde superior de la sínfisis de la pubis y arriba tengo que ver bien los hemidiafragmas, bien, ¿no? Esté completa. La columna tiene que dar exactamente en el centro de tal manera que un lado sea igual al otro lado. Entonces ahí voy a decir que está central, ¿no? Y aparte visualizar las densidades. En cuanto a las proyecciones complementarias, tenemos radiografía en bipedestación, parado, la lateral izquierda, la de cúbito ventral, lateral de abdomen y otra la lateral con rayo horizontal. Entonces, tenemos la de cúbito supino, parado, la tórax abdominal, ¿no? Posterior anterior, pero es la de tórax más el abdomen,
y la de cúbito lateral izquierdo en pacientes que no se pueden parar y estoy sospechando una obstrucción intestinal. Entonces, en el abdomen, en bipedestación, ¿no? Aquí principalmente es porque quiero ver el aire hacia arriba, como ven acá la cámara gástrica. La columna está central, ¿no? Me falta ver la parte superior de la sínfisis, también incompleta. ¿Sí? Entonces así es como se toma la placa. Como vemos al paciente acá, AP. ¿Sí? Ahora, hay varias maneras de leer una placa. Ahorita vamos a ver eso. ¿Cómo leerías una placa? O tu lectura sistemática de lectura. ¿Cómo sería tu lectura sistemática? Según una radiografía de abdomen. Anel Condori. Ya, doctora, una lectura sistemática tendría que ver en el cuadrante superior derecho el hígado, la presencia del hígado. También tendría en el cuadrante superior izquierdo, vería la presencia del estómago. Si está en bipedestación, entonces tendría que ver el fondo gástrico, y en caso de cúbito, hasta podría llegar a ver el antro gástrico. Después también tengo que ver en la presencia de los dos riñones, que son radioopacos, y los voy a poder diferenciar debido a que alrededor van a tener una radiolucidez, producto de la grasa que los rodea. Después, más abajo, a los lados de la columna vertebral, voy a ver los dos músculos psoas mayores, que van hasta la pubis, hasta abajo. Después también voy a ver la presencia del colon. El colon va, en la luz va a haber aire, la presencia de aire o gas, o también de materia fecal. También podría llegar a ver el ciego, que es más dilatado en la parte, en la fosa ilíaca derecha. También puedo ver en la pubis la presencia de laterales. Voy a ver la presencia. Hola. Sí, doctora, sí, la escucho. Ya nada, que se escuchaba entrecortado. Pero bueno, está bien tu lectura sistemática. Entonces yo tengo que ver los diafragmas, como ya hemos dicho, de ambos lados, y el borde superior de la sínfisis púbica, ¿no es cierto? Entonces ahí puede decir que está completa, ¿no? Y a los costados. Entonces, ¿cómo leer? Hay muchas maneras de leer. Una es que voy a ver las estructuras óseas, ¿no? Columna, costillas, pelvis. Después paso a órganos macizos, el hígado, ¿sí? El vaso. Tengo que tratar de ver los riñones, el psoas, ¿sí? Luego paso a las asas intestinales, si están distendidas, las colon, una medida, el intestino delgado, otra medida, ¿no? Las paredes, que siempre tienen que ser menos de 3 milímetros, ver si hay niveles hidroaéreos o no, ¿sí? Pero más práctico para mí en particular y no se me pasa nada, primero empiezo buscando el aire subdiafragmático, porque si está indicado para perforaciones, ¿dónde tengo que buscar? A nivel subdiafragmático. Entonces voy primerito ahí, veo si hay el nivel o no, nivel o aire subdiafragmático, en semiluna, ¿sí? Paciente parado. Luego me fijo en los órganos macizos, el hígado, el vaso, alguna alteración, otra densidad a nivel inferior. Y después de eso, también me tengo que fijar en las densidades y tengo que ver el psoas, ¿no? Tengo que ver el psoas, tengo que intuir el riñón. Acá no se ve muy bien, pero tengo que buscar los riñones porque puede haber cálculos también, ¿sí?
continúo y veo lo que son las asas intestinales, tanto delgadas como gruesas. Tengo que ver si no están distendidas y si no hay niveles hidroaéreos. Un nivel hidroaéreo es una imagen que tiene líquido y tiene aire, por eso son niveles hidroaéreos. Para obstrucción intestinal, la regla es más de 3, ya hablo de obstrucción intestinal. Después de asas intestinales, busco lo que son cuerpos extraños. Puede haber artefactos, puede haber pilas, tornillos, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos ver. Y finalmente la pelvis, ¿no? La columna, si está doblado o no está doblado. Entonces, aquí, en la siguiente plaquita que estoy poniendo, ¿cuál sería su diagnóstico? Melissa, Stephanie Poco. ¿puedo? En el con... Hola, Elisa. Hola y chao. Ay, No entendí nada, porque una imagen... Stephanie Poco, Melissa, doctora. doctora. ¿Te refieres a una pregunta? Sí, eso. Si te puedes hacer una tregua con mi papá, porque mi papá va a seguir siendo mi papá. Y yo quiero que tú seas... Sí, doctora, me parece que tiene aire, pero, o sea, está libre fuera de su cavidad peritoneal. Aire libre en su cavidad peritoneal. Se llama neumoperitoneo. Neumoperitoneo, ¿no? Melissa Quintanilla. Sí, doctora. Entonces, en esta radiografía, que no solo abdominal, incluye tórax, ¿no es cierto? Vemos que hay una imagen semilunar de densidad aérea a nivel subdiafragmático derecho. Entonces, ¿qué es? Es un neumoperitoneo. Entonces, es una placa que está incompleta, pero me fijo en las asas intestinales que están delgadas, que están engrosadas, perdón, en la asa delgada, y veo niveles hidro, agua, aéreo, aire. Hidroaéreo, 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 acá también otro hidroaéreo, 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 ¿no? Y hay varios niveles hidroaéreos. Y estamos ante una obstrucción intestinal. ¿Qué asa? Delgada. ¿Cómo diferencio una obstrucción alta de una de baja? Caterina Mendoza. Doctora, ¿me podría repetir la pregunta? Se escucha entrecortado. ¿Cómo diferencio semiológicamente una obstrucción alta de una obstrucción baja? La obstrucción alta es la que está por encima del ligamento de Treis y la baja es la que está por el iliobiliar. Ya, pero te he preguntado semiológicamente. Un voluntario. Stephanie Poco, doctora. No, Stephanie. Cuando hay obstrucción intestinal alta, va a haber sobre todo una presencia de vómitos y estos van a ser como explosivos. El paciente va a comer algo, pero va a querer vomitarlo inmediatamente. En cambio, en la baja también va a haber, pero no va a ser tan frecuente como en la alta. Y bueno, en ambas, si no me equivoco, no va a haber expulsión o eliminación de las heces ni de los gases, pero esto va a ser más frecuente también en la baja. Gracias, Stephanie. Entonces, esa es la diferencia semiológica, ¿no? En la obstrucción intestinal tú no puedes ni tomar ni agua porque vómito y vómito y vómito, ¿no? En cambio, en la baja todavía puedes tolerar la vía oral, ¿sí? Pero más tarde ya no tampoco, ¿sí? Entonces, como ya hemos visto acá, ya hay signos de obstrucción. Las asas intestinales están delgadas, más de 3 centímetros, 4 todavía, ¿no? Y hay niveles hidroaéreos, más de 3 niveles hidroaéreos, hablamos de obstrucción.
Cuando el paciente no se puede parar, porque es un paciente en bipedestación, necesita un nivel circular sin que esté parado. Cuando el paciente no se debe parar, ¿qué incidencia debo hacerle al paciente? María Fernanda Molina. Presente, doctora. Tu respuesta. Cuando un paciente está, ¿sería lateral, doctora? ¿Cómo? Si el paciente no se va a poder parar, ¿sería lateral? Como lateral, si el paciente no se puede parar. Explícame. La incidencia sería anteroposterior. ¿El paciente cómo va a estar? El paciente va a estar de decúbito. Ya, ¿cómo se llama eso? Decúbito ¿Dónde se pone? El paciente va a estar parado, sentado, echado. ¿Dónde va a estar el tubo? A ver, para que tus compañeros entiendan. El paciente va a estar de decúbito lateral, o sea, va a estar echado, ¿no? Ya. ¿Y el tubo? El tubo va a estar delante del paciente. Ya, incidencia va a ser AP o PA. ¿Cómo, doctora? El tubo va a ser, el rayo va a entrar antero posterior o posterior anterior. Anteroposterior. ¿Qué lado lo pone hacia abajo? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Por qué? El lado sería izquierdo. ¿Por qué? Un voluntario. ¿Alguien esté de acuerdo o en contra? ¿Por qué? Doctora, Vanessa Pérez. Vanessa Pérez. Creo que el tubo tiene que venir de adelante hacia atrás y en este caso, como ya lo dijo, la placa va a estar en la espalda y tenemos que hacer que el paciente se recueste sobre el lado izquierdo y esperar un intervalo de entre 7 a 10 minutos para que éste acumule el aire, ¿no? Y a nivel del flanco derecho, porque es en este nivel en donde el hígado va a servir como ventana y de esta manera es que vamos a poder ver los niveles hidroaéreos en caso de que los tuviera. Ya, es de costado, ¿no? Como vemos ahí, en decúbito largo, y el borde es posterior. ¿De qué lado? El lado izquierdo va a ir abajo, para como dice su compañera, le va a dar tiempo para que el aire pueda subir y podamos ver los niveles hidráulicos. ¿Y por qué de este lado? Porque el lado derecho que está arriba, tengo el hígado y eso me ayuda a tener mejor ventana. ¿Sí? Luego tengo la proyección AP en decúbito ventral en abdomen. Esto generalmente usamos en estudios contrastados, ¿no? ¿Qué estudios contrastados? Puede ser un colon doble contraste, un tránsito intestinal, por ejemplo, ¿no? O pacientes simplemente que quiero ver cálculos renales también, donde el paciente para ver esto
no tiene que haber ni heces ni gases, ¿no es cierto? Entonces tengo que pedir al paciente que se haga un enema o se tome un laxante. Tiene que estar limpio, porque incluso puede haber algún artefacto a nivel de colon y voy a pensar que es un cálculo. Entonces, por eso tiene que estar limpio el colon, ¿sí? Luego, esta posición lateral, mire con el paciente echado el lado derecho hacia abajo, me sirve para ver hernias, pero de verdad yo no lo utilizo para eso, ¿no? Pero según el concepto, la teoría dice que podemos ver hernias o alguna alteración a nivel de la columna en pared también, ¿no es cierto? Entonces, tanto en rayos X de tórax como en la de abdomen, tenemos que reconocer las densidades radiológicas, ¿no es cierto? Tenemos 5 densidades radiológicas. Angie, dime las 5 densidades radiológicas. Aire, agua, tejidos blandos. Dije, a ver, dije aire, agua, tejidos blandos. ¿Cuál es? Grasa y metal. Falta uno. Metal, aire, aire, agua, grasa, tejidos blandos y metal. Falta uno. ¿Hueso? Agua o tejidos blandos es lo mismo. Aire, hueso. Densidad hueso, ¿no es cierto? Entonces, esas mismas, gracias, Angie, entonces, esas mismas densidades tengo que verlo en abdomen, ¿no? Miren, densidad de aire, también acá en el asa intestinal gruesa, densidad de aire, ¿sí? Densidad grasa, sus chanchitos, ¿no? Densidad grasa, densidad partes blandas o agua, ¿no? El hígado, ¿sí? Densidad ósea, la columna, las costillas, la pelvis. Y densidad metálica, no tengo densidad metálica, pero acá tengo densidad metálica. ¿La ven? Estoy hablando solita. Sí se ve, doctora. Entonces aquí tenemos la densidad metálica. Fíjense en las pilas, ¿no? Entonces no sé si se ha comido, pero son pilas, no son pequeñitas, son grandes. Entonces tenemos las 5 densidades radiológicas. Entonces ya dijimos hace un momento cómo tenemos que hacer la lectura sistemática, ¿no? Pero acá solamente puedo quedar con el riñón, ¿sí? El hígado, tejido celular, la pelvis, ¿no? Y estos de acá, el triángulo son el psoas. Entonces, para yo hacer mi lectura sistemática, tengo que dar una visión global de la placa. Tengo que ver el nombre, la edad, el sexo, ¿no? Y tratar de averiguar por qué le están pidiendo la placa. De repente el paciente tiene vías, drenajes, ¿no? O un paciente ha sido operado, puede haber clips quirúrgicos. Las pacientes que toman o le han puesto su DIU, dispositivo intrauterino, o de repente se le ha hecho un contrastado antes, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que saber. Entonces, como dijimos, en la evaluación de la calidad de la placa debe incluir los diafragmas, ¿sí? Los diafragmas, los flancos, la pelvis menor y las caderas. Tienen que permitirme distinguir las diferentes densidades, ¿sí? Sobre todo distinguir la grasa del agua. Por ejemplo, esta plaquita. ¿Qué les parece esta plaquita? Stephanie, poco, doctora. En la placa no observamos bien los diafragmas. Ya, está incompleta.
La columna se encuentra un poco desviada. Ya. ¿Algo más que te llame la atención? ¿Algún voluntario? Doctora, Ana Escondarichilo, ¿podría ser el aumento del riñón izquierdo? O No. esto, ¿no? Ay, fíjate bien, lo voy a abrir ya, se van a fijar. Chicas, un minuto, está lloviendo, dejo mi ropa arriba, un ratito. Sí, mi ropa no rebajada. Ahora, mi ropa no rebajada. Ya, mi amor. Ven. Ya, falsa alarma. Sí, bajó mi ropa. Sí, me la han bajado. Ya, ¿qué les parece esta plaquita? Doctora Alison Marrochan, no sé, creo que el asa intestinal se encuentra inflamada. Inflamada. No. O sea, se encuentra... Ay, Dios. Fíjense, es normal ver la vejiga en una radiografía de abdomen. No, doctora. Es normal que veamos la vejiga así, radio para acá. Ese riñón, los riñones. Entonces, obviamente a esta paciente le hemos puesto contraste. Estoy viendo dibujado los riñones, una fase nefrográfica, ¿no es cierto? Ya pasó. Miren el uréter, cómo se va pintando parcialmente, porque hemos dicho que también tiene peristaltismo y se deposita en la vejiga. Entonces, esta es una radiografía de abdomen, ¿no? Es una urografía excretoria, es un estudio especial, ¿sí? ¿Qué les parece esta placa? Doctora, esa placa está muy subexpuesta. O sea, hay una inadecuada penetración. Ya. Ah, sí. No. Doctora, creo que son heces, o sea, lo que se ve así, como moneditas, como si fueran una columna de moneditas, heces. No sé. Stephanie Poco, ¿sería que las asas intestinales están distendidas y también que la columna hay escoliosis lumbar? Ya. ¿Qué haces delgadas tan distendidas? Serían las delgadas. Ya. ¿Por qué sería delgada? ¿Por qué no podemos ver bien las austras como en el intestino grueso? Ujú. Entonces, Stephanie Poco, ¿no? Sí, doctora. Entonces, estamos viendo
de que hay asa intestinal delgada distendida, ¿no? Y está uno sobre otro. Hay dilatación, las paredes están engrosadas. Si bien es cierto, no hay niveles hidroaéreos, están distendidas. Entonces es el asa intestinal delgada dilatada. Por lo pronto hay un hilo. Y tiene razón, ¿no? O sea, por más que esté subexpuesta, sí logro ver la columna lumbar que tiene una desviación con cavidad izquierda. Es una escoliosis lumbar levocóncava. ¿Sí? Esta plaquita. ¿Qué te parece, Claudia Paola? Míralo un ratito y me dices. Claudia. Sí, doctora, es que estoy pensando. Débora Rojas. Doctora, ahí sí habría niveles hidroaéreos. Las asas intestinales están distendidas. Ya, a ver, asas intestinales distendidas. ¿Cuál está distendida? Las delgadas. Ya, asa delgada está distendida. Me has hablado de niveles hidroaéreos. ¿Cuántos niveles hidroaéreos? Débora, Creo que, ¿no? sí, doctora. Creo que 2 o 3. 2 o 3, nada más. A ver, tenemos aquí hartas delgadas, ¿sí? Uno sobre otro. Varios, como en pila de monedas o cuando tú te compras tu Pringles y los extiendes para invitar uno sobre otro. Entonces, hay asa delgada distendida al medir, mide más de 3 centímetros, ¿no? 4 centímetros y están distendidas, ¿no? Sino el pila de monedas no solo ahí, ¿no? Hay varios lugares. Y niveles hidroaéreos hay 1000, o sea, mira, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, otro nivel, otro nivel, otro nivel, otro nivel. Acá arriba hay niveles, más niveles, más niveles. Entonces hay full niveles hidroaéreos. Entonces hay una obstrucción intestinal alta o baja, Débora. Alta, doctora. Alta, ¿no es cierto? Ya. Esta imagen, ¿qué les parece? Yo, doctora. Vanessa Pérez. Eso se conoce como el signo del café y
es cuando hay una torsión o estrangulamiento del intestino sobre su eje. Por eso se ve esa dilatación. ¿Qué intestino? El intestino grueso. Ya. También hay la pérdida o sea, las austras no son visibles. Ya. Generalmente el bóbulo viene, a ver, primero en la clínica, ¿cómo vendría un paciente con un bóbulo de sigmoides? Claudia Salinas. Britney Cáceres. Britney Cáceres, ¿está? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Con un dolor abdominal. Ya, ¿qué más? Ausencia. Em, no, no puede eliminar heces. Ya, ¿qué más? Se puede también empezar una obstrucción, una percusión timpánica. Entonces viene un paciente con mucho dolor abdominal, ¿sí? No puede eliminar heces ni gases, incluso llega algún vómito. Tú lo examinas, encuentras un abdomen balonado, percutes y vas a encontrar timpánico, ¿no? Entonces le pides una radiografía de abdomen así tal cual parado. Recordemos que el bóbulo es una torsión intestinal, ¿no? De sigmoide generalmente, que ha rotado sobre su propio eje. Entonces ha volvulado, ha girado, ¿sí? Entonces vamos a ver el signo del grano de café, no de café como han dicho, el signo del grano de café, el signo de la dona, ¿no? El signo del grano de café. Y lo que me llama la atención es la pared. Miren, la pared tiene densidad aire, agua, ¿no es cierto? Entonces, porque hay edema de las paredes, ¿sí? Edema de las paredes, ¿sí? Y no encuentro el nivel hidroide porque está sobre su eje, ¿ya? Entonces, el bóbulo de sigmoides. Diagnóstico, ¿qué les parece esta plaquita? Ya les enseñaba esta antes, ayer creo. Britney Cáceres. Sí, doctora. Sería un neumoperitoneo. Neumoperitoneo, ¿no es cierto? ¿Cómo describes la lesión? ¿Cómo describes ese aire? El aire estaría debajo del diafragma. Pero ¿cómo describes radiológicamente? Una zona radiolúcida. Ya, al nivel. Debajo del diafragma. Ya, si quieres así. Entonces lo que vamos a encontrar son imágenes en semiluna, ¿no? Imágenes radiolúcidas, semiluna, debajo de ambos hemiperitoneos, ¿no? Hemidiafragmas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver aire ahí, incluso acá hay un tubito. Neumoperitoneo. ¿Cuál es el diagnóstico de ese paciente? Claudia Paola. Sí, doctora. Hay una presencia de densidad metálica
más específico, un tornillo en el Ya, ¿por qué se toma la placa? Porque quiero saber si ha perforado. ¿Habrá perforado? ¿Habrá neumoperitoneo? Considero que no. No, todos están de acuerdo. Espera. ¿Habrá neumoperitoneo? ¿Qué dicen? Obviamente el paciente no está parado, ¿no? Pero habrá. ¿Nadie? Sí, Doctora, Doctora, por Funky Sperletti, creo que sí presenta porque se ve niveles hidroaéreos en la ¿Dónde? parte superior. Niveles hidroaéreos. Casi llegando al hemitórax izquierdo. Esto es colon normal. No hay niveles hidroaéreos. Ya, doctora. Entonces hay aire extraluminal, ¿no? Miren acá al borde de la cavidad peritoneal hay imagen de densidad aire. ¿Sí? Incluso acá se disimula un poquito. Acá casi no. Entonces sí hay neumoperitoneo. ¿Ya? Entonces ese tornillo sí ha lastimado. Es una radiografía con el paciente de cúbito lateral con rayo tangencial. ¿Qué les parece esa plaquita? Stephanie, poco, doctora. ¿Sí podemos ver niveles hidroaéreos allí? Ya. Intestino delgado e intestino grueso. Serían las asas intestinales delgadas. Stephanie, ¿no? Sí, doctora. Entonces es un paciente que obviamente no se puede parar, ¿no es cierto? Entonces estamos poniendo de que en este tubo tangencial que estamos entrando ante antero-posterior, estoy usando, y el aire ha subido hacia arriba y ha formado los niveles hidroaéreos. ¿De qué asa? Asa delgada. Entonces es una obstrucción alta, ¿no es cierto? Entonces hay una obstrucción intestinal alta. ¿Sí? Esta es una radiografía de columna. Un abdomen donde estamos viendo una pila, ¿no? Y la misma indicación que la anterior. Más niveles hidroaéreos. Hidroaire, hidroaéreo, hidroaéreo, ¿sí? Múltiples, más de 3. Esta es una paciente joven que se ha comido esa pila, ¿no? Miren la deposición cómo se ve. Heterogénea, ¿sí? Sí, aire acá y logramos encontrar este artefacto de densidad metálica. Ya lo vimos ayer, es un cálculo coraliforme en el lado derecho. Diagnóstico. Doctora, Arleti Anaí por Fanquispe, creo que es una neuroperitonitis con esa forma semilunar. Entonces hay un neumoperitoneo.
Es un Sí, doctora. neumoperitoneo. ¿Tu nombre? Arleti Farfán-Quispe. Ya está. Entonces hay imágenes radiolúcidas subdiafragmáticos. Diagnóstico, Caterina Mendoza. Creo que se ve el colon, las asas distendidas. Ya. ¿Qué más? Se ve, creo, el signo de que usted mencionó del grano de café, del pólvulo. Ajá. Entonces sería un vólvulo sigmoides, ¿no? Ajá, sí. Entonces estoy viendo un asa muy distendida, ¿no? Si yo mido esto, mide más de 8 centímetros. Es el colon a nivel sigmoides distal, ¿no es cierto? Incluso logro ver algo de nivel hidroide. Es un vólvulo sigmoides. Miren la pared cómo están blanquecinas, ¿no? Es el edema de la pared, sino de la boca. Muy bien. Entonces hasta ahí llegamos a lo que es abdomen. Vamos a pasar a lo que es radiografía de... ¿Dónde está? Vamos a poner este bonito. Radiografía. Son 9:30. Un break de 5 minutos y continuamos, ¿ya? Están, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, break de 5 minutos.
¿Qué explicará el problema? No te das cuenta que no estoy funcionando nada. Colocando el encuentra. No te estaba vacío, porque me he equivocado. Entonces vamos a ver lo que es radiografía de, o mejor dicho, fracturas. Entonces, para fracturas tengo que saber pedir placa para determinados huesos, ¿no? Para todos los huesos en realidad. ¿Están ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces, va a depender del hueso que yo quiera evaluar. Si es un hueso o hasta dos, voy a pedir dos incidencias principalmente. La frontal, puede ser AP, ¿no? La frontal y la lateral. Como en este caso, estoy viendo las dos piernas, ¿sí? Y estoy viendo la incidencia AP y la lateral, ¿no? Entonces, igual, es como que el paciente está parado frente a ustedes y esta es la derecha. Están viendo mi flechita, ¿no? Esta es la derecha y esta es la izquierda. Miren acá, el peroné está hacia afuera, ¿no? Derecho, y el peroné está afuera en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces tenemos la tibia del peroné y tenemos las laterales. Entonces aquí han pedido de las dos, ¿no? Generalmente cuando vas a ver una fractura, sobre todo en niños, tienes que pedir comparativa. ¿Por qué? Porque en los niños tienes la fisis, ¿no? O el cartílago de crecimiento. O tienes núcleos de osificación que están recién por salir. Entonces, o tú vas a pensar de que hay una fractura ahí y simplemente es la fisis. Entonces, mejor comparo. ¿Sí? Para eso pido mis comparativas. Entonces, cuando pido uno o dos huesos, frontal y lateral. Entonces tenemos el cráneo. ¿Qué incidencia será? Frontal y lateral. Frontal y lateral, ¿no es cierto? Entonces, en cráneo yo siempre voy a pedir frontal y lateral. ¿Este es un niño o es un adulto? Un niño. Un niño. Por los dientes. ¿Sí? Mire. ¿Sí? Tienen los de leche y están saliendo los otros. Entonces, es un niño. Entonces, frontal y lateral, generalmente cuando pido cráneo, la cabeza del cráneo es tan gruesa, tan dura, que es bien difícil que se fracture. Ya es bien difícil. Entonces, ya es más que todo un tema médico-legal, porque si te golpeas la cabeza, lo más frecuente es que pase es que hay un sangrado interno, ¿no? Antes de que se rompa. Entonces, ahí lo que va a servir más es la tomografía. Pero, ¿qué pasa? Se chancó el paciente y el paciente justo en un caso médico-legal y usted no le pidió su radiografía y el juez, que obviamente no sabe nada de medicina, va a decir, y ni siquiera usted le ha sido capaz de pedir una radiografía, tú sabes que no le has pedido porque no le va a servir más una tomografía.
pero solamente para salvar tu pellejo le estás pidiendo eso, ¿no? Entonces recordar de que no se va a romper tan fácilmente, ¿no? Porque el cráneo o el hueso del cráneo es bien grueso, ¿sí? Entonces cuando yo tengo esta radiografía de cráneo, en esta frontal, de flechita, ¿no? Entonces voy a revisar toda la superficie, que esté continua, que no haya soluciones de continuidad, y así reviso lo que es el cráneo, ¿no? La bóveda craneal, ¿sí? Y es lo que me sirve para ver, ¿no? Recordemos que hay cisuras, ¿sí? Hay cisuras. Incluso acá se ven las huellas de las circunvoluciones, ¿sí? Cuando yo quiero ver mano, ya no hay un hueso o dos huesos, hay más huesos. Cuando yo quiero ver mano, como hay más huesos, ya tengo que pedir frontal y oblicua para que no se interpongan las estructuras. Pero en el caso como este, que pide de un dedo nada más, te va a pedir así radiografía de segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, ¿no? Entonces te la van a tomar así, por ejemplo, de aquí. Note la fractura es una lesión en el nivel del cuarto dedo de la mano, ¿no? Y en la lateral lo estoy enfocando así, ¿sí? Entonces, igual acá, pero aquí, si se dan cuenta, acá hay una fracturita. Que en la lateral no se ve mucho, ¿no? Pero se ve mejor acá en la AP, una fractura. Entonces acá, ¿qué incidencia será? Será frontal y lateral. ¿De quién? Del antebrazo. Radio y cúbito. Que el lado izquierdo. Todavía te lo está marcando. Y todavía te lo he escrito, mire, izquierdo. ¿Sí? Pie. ¿Qué incidencia serán? Frontal y oblicua. Frontal y oblicua. ¿Por qué oblicua? Para que no haya interposición de estructuras. Esta es una radiografía de pelvis, ¿sí? Pelvis con caderas. Tiene la pelvis, siempre simétrico, la articulación, ¿sí? Tiene cabeza femoral, tiene los trocánteres, ¿sí? Este paciente está echado, ¿no? Y es hombre o mujer. Es hombre, masculino. Para ver muñeca, está frontal y lateral. Medio oblicua, ¿no? Pero es lateral. Cadera para niños, ¿no? Para ver si no, hay o no displasia de caderas. Ahí trazamos ciertas líneas para ver los ángulos, ¿no? En niños de hasta 1 año puede medir hasta 20 grados cada lado. Normalmente nacen con 30 más o menos y va disminuyendo 1 grado por mes, ¿no? Entonces hay que ver más, no solamente ángulos, hay que ver líneas de Shenton, hay que ver si los núcleos de dosificación están presentes, si están dentro de los cuadrantes internos, ¿no? Entonces hay una serie de datos que tenemos que revisar. Ya las vimos. Entonces lo que quede claro es de que en fracturas, cuando voy a revisar un hueso, tengo que saber si es un hueso o 2 huesos, o más huesos. Hasta 2 huesos puede pedir frontal y lateral, y en más huesos frontal y oblicua. Vamos a ir con huesitos. Entonces, como ya sabemos qué incidencia vamos a pedir, vamos a hablar de fracturas. ¿Qué es una fractura, Claudia Salinas? Sí, espera. La fractura es la pérdida completa o incompleta en la continuidad de la estructura ósea.
Ya. Entonces, una fractura es una pérdida de la continuidad o solución de la continuidad ósea, ¿no es cierto? Diferente a una hernia, una pérdida de la continuidad a nivel del peritoneo. Entonces, una fractura es una solución de continuidad ósea a nivel de tejido óseo, ¿sí? Esto es una fractura. ¿Qué es una luxación? Britney Cáceres. Luxación, también llamada dislocación, es lesión de cápsula ligamentosa con pérdida del contacto de las superficies articulares por una causa de un trauma grave. Y una subluxación. Es la pérdida parcial de los o también sería un desplazamiento, ¿no?, de una articulación por el estiramiento de los tejidos blandos. Entonces, una fractura es una pérdida o solución de continuidad ósea, ¿no es cierto? Y una luxación es la pérdida total de la relación articular. Y una subluxación es la pérdida parcial, o sea, todavía hay algún contacto entre las partes de la articulación, ¿ya? Entonces, ya teniendo eso claro, vamos a empezar a reconocer fracturas. Por ejemplo, acá tengo dos incidencias, frontal y lateral, ¿no es cierto? Estoy viendo una solución de continuidad a nivel de el cúbito, ¿no? A nivel del cúbito izquierdo. Entonces, hay varias características que yo tengo que conocer en una fractura. ¿Qué características me puedes hablar? O dime una de ellas. Caterina Mendoza. Si tienes una fractura, ¿qué te gustaría decir o que te diga de una fractura? Se dice, primero describimos el tipo de fractura, si es completa o incompleta. Por ejemplo, si es completa, es que está comprometido la cortical ósea, tanto en el sector medial como el lateral o el anterior y posterior. Y también ahí se define el tipo de la desviación, si es transversal, oblicua o espiralada. Y en el caso de incompleta es cuando hay como puede ser en tallo verde, o sea que está comprometida sobre la cortical, o en rodete, que no se logra definir una disrupción de la cortical, o por incurvación, que es más frecuente en niños. Ya, pero ya está bien. Alguien que me diga qué espero que me digan en una fractura. ¿Qué te gustaría que te digan? O sea, que tú puedas reconocer. Tenemos que hablar de tal manera que cuando tú me hables de la fractura, las características de esta fractura, yo te diga y me muestran full placas radiográficas, yo decir, esta me has enseñado, me has hablado. Bien. Yo, doctora María Fernanda Molina. A ver. Sería, doctora, en sí la localización de la fractura. Van a poder ser epifisarias, diafisarias o metafisarias. También sería el trazo de la fractura. Si podemos una fractura transversal, oblicua, longitudinal. También la desviación de las fracturas si está en fragmentos. Si va a ser angulada con desplazamiento lateral, acabalgadas, engranadas. Y su clasificación también. Si es una fractura cerrada o si es una fractura abierta. ¿Ya algún voluntario, algo más que quiera agregar?
Tal vez los bordes, doctora, los bordes si son agudos o si son romos. También si hay compromiso de la movilidad, en este caso, de la lesión. Ya, nombre. Vanessa Pérez. No pintes el lapicero. Ya. Entonces, es importante primero decir dónde está. Primero reconocer si una fractura o no, si hay una solución de continuidad o no. Entonces, sí hay, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Entonces, tengo que decir la ubicación. Entonces, el hueso tiene varias ubicaciones. Puede ser a nivel epifisiario, metafisiario, diafisiario, ¿no es cierto? Y si es diafisiario o cualquiera de ellas, tengo que decir si es proximal a la línea media, medial o distal. Entonces, por ejemplo, esta solución de continuidad a nivel de tercio medio diafisiario de cúbito izquierdo, ¿no? Entonces, yo voy a decir solución de continuidad ósea a nivel de tercio medio diafisiario de cúbito izquierdo. ¿Qué más? Como ya han dicho, el trazo. ¿Qué tipo de trazo es? Puede ser oblicuo, ¿no? Si en cuanto al eje, puede ser transverso, puede ser espiroideo, ¿no es cierto? Hay muchos trazos. En este caso, ¿qué trazo será? Chicas. Oblicuo. Oblicuo, ¿no es cierto? Porque el eje mayor va hacia abajo, entonces el trazo va oblicuo. Entonces voy a decir solución de continuidad ósea en tercio medio diafisiario de cúbito izquierdo de trazo oblicuo, ¿sí? Y es el trazo. ¿Qué más quiero saber? Si estos bordes de esta fractura están uno sobre otro exactamente, o está a un costado, o está cabalgada a un costado, o si está impactado, que se ha metido un hueso sobre otro. Entonces, esta está media acabalgadita, que la veo en la incidencia, que se mide mi flechita en la incidencia lateral, está acabalgada, ¿no? ¿Cómo sé si es una fractura antigua o reciente? Porque van a decir, esta fractura se ha hecho hoy día, usted lo echó caer y se ha hecho la fractura hoy día. Entonces, decir, no, por esto, está mintiendo y no te demandan. ¿Cómo se van a dar cuenta? Por los bordes, doctora. ¿Cómo así? Cuando son bordes agudos es que es una fractura reciente, y cuando son bordes ya curvos o romos es que ya es una fractura de hace un tiempo, porque debido posiblemente a la fricción de los huesos. Nombre. Stephanie Poco. Ya. Entonces, cuando ya les da tiempo al hueso de que se regenere, se va a volver romo. Pero si es reciente, va a ser en punta, agudo. ¿Ya? Entonces, una fractura cuyos bordes son agudos es reciente. Si son romos, es antiguo. Por ejemplo, acá, ¿es romo o es agudo? Agudo. Agudo. ¿Son bordes agudos o romos? Estoy viendo más de... Ahí está. ¿Agudo o romo? Romos. Están romos. Romos. ¿No es cierto? Te voy a decir. Y miren, acá hemos dicho que está acabalgado uno encima del otro, ¿no? Se está metiendo para acá. Si estuviera metiéndose dentro del hueso, diría impactada. ¿Qué más quiero saber? Si tiene un compromiso articular, no es lo mismo una fractura a nivel diafisiario o una fractura que involucre la articulación. El pronóstico y tratamiento es diferente. Entonces, son varias características de una fractura. Solución de continuidad ósea en tercio medio diafisiario de cúbito izquierdo de trazo oblicuo, ¿sí?
acabalgada de bordes agudos, no solamente sino angulado, ¿sí? de bordes romos sin compromiso articular, ¿sí? De lo que estamos viendo. Ya está. ¿Qué les parece esta plaquita? A ver, miren esa fractura. ¿Qué les parece? ¿Qué es una fractura de tibia y peroné? Ya, ¿qué lado? ¿Derecha o izquierda? Pero agarra a las dos. Del lado izquierdo. Ya. Doctora, podría ser acabalgamiento en el caso de la fractura del peroné y es una fractura transversal. Ahí puedes decir que hay un trazo. Un trazo. No, doctora, no habría un trazo. Es muy Doctora, fragmentario. A ver. doctora, sí, la fractura de la tibia es con minutas. Sí, multifragmentario, ¿no es cierto? Con tercer Sí. fragmento por minuto. Entonces no puedo hablar de trazo. ¿Sí? Sí, en el lado en la pierna izquierda. Ujú. Entonces, yo voy a decir solución de continuidad ósea. ¿Dónde está? Si hablamos de la diáfisis, ¿en qué parte de la diáfisis? Tercio. El diáfisis en el tercio Sí. medio. Tercio medio diafisiario, ¿no es cierto? Sí. Ya, de tibia izquierda. Tibia izquierda. ¿Ah? Con minuta o con tercer fragmento. Bordes agudos, romos. Agudos. Agudos, ¿no es cierto? Todas están en punta. Sí, doctora. Ahí está. Bordes agudos. ¿Sí? Bordes agudos. ¿Hay compromiso articular? No hay compromiso. Hay compromiso articular, ¿no es cierto? Hay compromiso de partes blandas. Es una fractura muy compleja. Doctora, soy Winnie Farfán. No puedo avanzar esto. A ver. Voy a salir y volver a entrar. No puedo mover estas diapositivas.
Ya, ¿ven esta imagen? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Qué les parece esa fractura? Doctora, hay una fractura en el fémur, en el tercio proximal. Descríbela, por favor. Ya. Sería una fractura en el tercio proximal del fémur, en lo que es De continuidad, ¿no? una solución de continuidad. Sí, en el tercio proximal del fémur. Por compromiso articular. No, no sería con compromiso articular. ¿Qué más? A ver, en orden. Ya. Entonces, vemos una solución de continuidad en el tercio proximal del fémur que no tiene compromiso articular. Alguien que me diga en orden, por favor. Doctora, sería pérdida de la continuidad de tipo conminuta, con bordes. ¿Conminuta? Es con. ¿Cuál? No veo atrás. Entonces sería una solución de continuidad ósea en tercio proximal diaficiario de fémur derecho de trazo, es un trazo anfractuoso, ¿no? Medio oblicuo, a posición parcial, ¿no? Porque no está completamente, se notan los trazos que se han diferenciado. Además está angulada, ¿no? De bordes agudos sin compromiso articular. Ahora, si ustedes se dan cuenta, dentro de este hueso, no es como el hueso de acá abajo. Acá hay imágenes radiolúcidas. Entonces, acá hay una lesión, ¿no es cierto? Hay como una tumoración, parece un quiste un quiste óseo. Entonces, es una fractura patológica, ¿no? Mira, es un paciente bien joven, 19 años, ¿no? Es bien joven que no tendría por qué fracturarse tan fácilmente. Entonces, es una fractura patológica. ¿Qué ha pasado acá en esta mano? ¿Qué pasó acá? Sería una pérdida de falanges distales. Una amputación, ¿no? Entonces, Sí. solamente hay una parte de huesito.
¿no es cierto? Todo lo demás se ha perdido. Entonces, generalmente son estos niños que están jugando con sus pirotécnicos, se explota y mira, lo único que queda es un dedito. ¿Sí? Lo demás ha habido pérdida de sustancia ósea. Es un niño, mira sus fisis, ¿no? Sus fisis de crecimiento, cartílago de crecimiento. Paciente que ya se ha recuperado, pero cómo se ha deformado el peroné, ¿no? Hacia que das un control. Igual acá, es una solución de continuidad ósea de trazo oblicuo, ¿sí? A nivel de dónde? De tercio diaficiario, de fémur izquierdo, de trazo oblicuo, a posición parcial, bordes agudos, sin compromiso articular. Igual el borde, miren, la textura está heterogénea, miren la cortical, apolillado, es un tumor, ¿no? Un paciente de 52 años, ¿no es cierto? Entonces, en mayores de 45 años, la primera posibilidad es una metástasis, ¿no? Las metástasis o los tumores que dan más metástasis, cáncer de pulmón, ¿no? Cáncer de próstata, por ejemplo, ¿no? De pulmón sobre todo. Entonces, esto es una fractura patológica, ¿sí? Esta es una fractura donde es un niño también, tiene fisis y tiene a nivel diaficiario del tercio distal, soluciones de continuidad. Este es transverso a posición completa porque continúa, y en cambio que son costaditos, ¿no? Es una posición parcial, ¿sí? Los dos son trazo transverso a posición parcial, el radio y el cúbito a posición completa, bordes romos, sin compromiso articular, pero si se dan cuenta este más blanco, significa que hay callo óseo, se está formando callo óseo, que se mira también en la medio oblicua es esta, ¿no? Verán que ver mejor, medio oblicua. Es un cráneo que le han hecho su craneoctomía, ¿no es cierto? Lo han operado y han tenido que romper calota. Entonces, como lo vuelven a colocar a su lugar, así lo colocan. Esta es una radiografía de columna, igual de columna como las otras, tiene que tener incidencias, ¿no? Frontal y lateral. De la columna, la frontal, la lateral es la más importante. Sí, la lateral es la más importante. ¿Qué les llama la atención acá? A ver, miren. Los cuerpos vertebrales son así rectangulares. Cuando varía, hay fractura. ¿Qué les parece? Están como aplanados. ¿Dónde? A nivel de los cuerpos vertebrales. Entonces, los cuerpos vertebrales son estas imágenes rectangulares. Cuando pierde esa forma, como en este caso, que es la L1, ¿sí? Miren cómo se ha aplastado como galleta, se ha acuñado y está como un triángulo. Entonces aquí se ha aplastado, ¿sí? Entonces acá hay una fractura patológica, ¿no? Es mayor, tiene 45 años, no es tan mayor, no tendría por qué aplastarse, ¿no? Depende de haber una tumoración o algo hecho que se aplaste. Entonces es una fractura patológica, ¿sí? Solamente para ver el cráneo. Es mujer, ¿no? Miren su cabello cómo se llega a notar. Igual acá, una craneotomía, ¿sí? Es una fractura, miren. Diferente a las otras imágenes del cráneo. Como dije, se imprime, deja huella del cerebrito, los vasos, pero esto es diferente. Hay una imagen radiolúcida y hay aire a nivel del temporal, ¿no es cierto? Es una fractura. Aquí vemos una escápula, una solución de continuidad, de trazo fractuoso, bordes agudos sin compromiso articular. O sea, no llega hasta la articulación, es una fractura de escápula.
Este es una con tercera para fragmento o con minuta. Y bordes agudos. Aquí ven algo. Aquí, por ejemplo, si comparo un lado con el otro, esto está más abajo y está más arriba. Se dan cuenta, la cortical llega acá y la otra cortical llega acá. Se ha metido un hueso sobre el otro, está impactado. Es una fractura intertrocanteria. Igual cráneo, ¿no? Lateral y frontal. Que tiene su fracturita. Acá no debería haber esa línea. Igual que acá. Una mano en rodilla, ¿no? Puede ser una fractura, hay que ver bien la clínica, porque también existe lo que es la rodilla o patela bipartita, incluso tripartitas, en 2 partes o en 3 partes. Cada uno les va a ayudar. Cuando tú pides una radiografía, cuando tú, mejor dicho, pides un paciente que viene sangrando la nariz y dice que le han tirado un puñete o alguien lo ha agredido, ¿qué radiografía vas a pedir? Esta, la radiografía de huesos propios de la nariz, tal cual te lo entrega. Las 2 laterales y la frontal. Aquí vas a ver si hay o no fractura de los huesos propios de la nariz, que en este caso sí hay. En este caso, ¿es una fractura reciente o antigua? Reciente porque se ven algunos bordes agudos. Entonces es reciente, ¿no? ¿Por qué? Porque se ven los bordes agudos. Te voy a decir solución de continuidad ósea en tercio proximal de huesos propios de la nariz, ¿no? De bordes agudos. Entonces está fracturadito. Entonces no solamente eso, ¿no? Acá, por ejemplo, el tabique. Te voy a decir el tabique está recto o desviado, ¿no? Entonces puede ser que también están pidiendo que les ayuden porque necesitan estafarlos, ¿no? Entonces tienen que saber reconocer, ¿no? Yo, por ejemplo, yo cuando me traen esta imagen y si hay fractura lo pongo, si no, no hay. O puedo poner que ha sido, a veces no está así, no está recto como acá el tabique, sino que está desviado. Desviación, desviación septal, ponemos, ¿no? Con cavidad tal. Esta fractura que estamos viendo en el radio y en el cúbito, en este caso en el cúbito, vemos que ha perdido la articulación, la relación articular a nivel de radio humeral, con cierto contacto, no hay una subluxación. Acá cuando ya está más antiguo, está reparado y tiene sus placas. Con minuta. Y ahora vimos todo. Entonces, eso es en cuanto a radiografía de abdomen y radiografía de fracturas. Recordar que para una radiografía de abdomen, generalmente, ¿no? Tengo que ver cuáles son las indicaciones, ¿no? No voy a pedir un traumatismo abdominal donde quiero ver la laceración de víscera maciza, para eso existe la ecografía. Si en el caso de radiografía de huesos, recordemos que 1 o 2 huesos de incidencia frontal y lateral, más de 2 huesos de incidencia mano-pie, se va a pedir frontal y oblicua, ¿no? En una fractura tengo que ver la ubicación, el trazo, los bordes, la posición y si tiene o no compromiso articular, ¿ya? Entonces, eso no se deben de olvidar. Entonces, acuérdense porque les voy a preguntar en su examen. Para mañana hacemos ecografía y saben todo lo que tienen que revisar. Vamos a hacer 1 hora y la siguiente media hora su examen. ¿Ya? Eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda? ¿Está usted con el audio apagado? Ahí está. Doctora, ¿el examen va a ser por Blackboard o Moodle? No, por el Quizzes. ¿El Yo Quizzes? les voy a mandar ese rato, sí, les voy a mandar el rato el enlace y van a entrar directamente, solo ponen su nombre. Ya, doctora, gracias. Estudien, por favor, va a venir su nota. De ahí sacan 12.
Ya, eso es todo. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Gracias. Ya, chao. Bien, por favor.